con el auspicio de Avanmed, te queremos sano, te queremos bien. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Cámara de Comercio de Quito. Hagamos negocios. Generemos empleo. Multipliquemos el comercio. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro y en Cuenca, Antena 1. Buenos días con todos, gracias muy sinceras por su compañía. Hace ya más de 10 años, en medio de la peor época de opresión y represión que haya vivido el Ecuador en varias décadas, tuve que alejarme del periodismo porque la libre expresión estaba siendo perseguida y reemplazada por un estado de propaganda, despiadado pero eficaz, que engañó a mucha gente. Yo perdí mi profesión, mi trabajo y mis ingresos, en fin, gajes del oficio. Hoy, gracias a la invitación generosa de FM Mundo y personificando de Cristian del Alcázar y María Fernanda Zavala, vuelvo transitoriamente a la que fue mi dedicación de toda la vida en vísperas de unas elecciones que serán cruciales, decisivas para el país y por supuesto para todos sus habitantes. Si esta vez nos equivocamos, nos hundimos. Para no equivocarnos tenemos que conocer a los candidatos, es decir, a quienes se disputan la carga pesadísima, abrumadora, de sacar al Ecuador de esta crisis en la que han convergido la demagogia, el populismo, la corrupción, la muy mala gestión del dinero público, la ambición grosera de poder y al final una epidemia que paralizó la economía del mundo y cuyas consecuencias ya son y seguirán siendo especialmente severas en los países periféricos y sin reservas como el Ecuador. Todos los candidatos presidenciales serán invitados, todos. Hoy empezamos con el coronel Lucio Gutiérrez, quien no solo es candidato, sino que ya fue presidente del Ecuador del 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005, cuando fue derrocado por una conspiración civil y militar. Las propuestas de campaña, los planes y proyectos de los candidatos. Vamos a empezar, coronel, buenos días, gracias por su participación en este programa. Con usted empezamos esta serie en la que tendremos aquí en FM Mundo los viernes de 8 a 9 de la mañana a todos los candidatos presidenciales. Vamos a empezar viendo cuáles son sus propuestas de campaña. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo inmenso a todos los ecuatorianos, especialmente a los quiteños, pues que ya están y estamos celebrando un aniversario más de la fundación de la bella capital de todos los ecuatorianos. Nuestras propuestas comenzarán pues con una convocatoria a una mega consulta popular en donde a través de un referéndum aprobaremos una nueva constitución de la República
en esa constitución volveremos a colocar el nombre de Dios. Coronel, ya vamos a hablar de eso. Nosotros vamos a presentar primero un reportaje que resume sus propuestas y después hablaremos una por una de ellas. Adelante. Convertir el Ecuador en un modelo de trabajo organizado, disciplinado y de alta calidad en el desarrollo de los recursos humanos es lo que se promete en el Plan de Gobierno 2021-2024 de Lucio Gutiérrez, candidato por el partido Sociedad Patriótica. ¿Qué propone el expresidente? Una de sus principales propuestas es la lucha contra la corrupción, una consulta popular que proponga aplicar cadena perpetua para funcionarios que roben dinero público y una ley de judicialización de bienes. En el ámbito del empleo, el candidato por el PSP buscará impulsar los emprendimientos mediante incentivos y retornar a la ley de trabajo por horas, orientado a brindar más plazas de trabajo. Asegura que se establecerán políticas públicas de responsabilidad social en favor de los agricultores, campesinos y ganaderos del país, que contribuyan a la economía. Además, establecer un sistema de precio sustentable para servicios y productos de estos sectores. Se buscará la focalización de los subsidios a los combustibles para impedir que se produzcan escaladas en los precios de los productos de primera necesidad y erradicar el contrabando por mar y tierra. En temas de salud, aseguró que tendrá acercamientos con laboratorios que estén realizando la vacuna contra el COVID-19 y combatir los problemas de drogadicción en jóvenes, con medidas preventivas, ayuda psicológica y atención especializada. Además, para facilitar el acceso a la educación, promete el acceso a Internet de calidad a precios cómodos, a través de operadoras estatales y privadas. También hablan de fomentar una reforma estructural de las universidades ecuatorianas, para que asuman un rol de centro generador de pensamiento. Dentro de la atención al área social, el expresidente plantea impulsar el servicio militar en las edades comprendidas de 18 a 24 años. Además, propone actualizar la ley sobre armas, municiones y explosivos, para que los ciudadanos puedan defenderse dentro de su casa, aplicando la legítima defensa. En el programa también se habla de erradicar la violencia y el maltrato infantil. Dicen que se establecerán políticas públicas que protejan al migrante ecuatoriano y a su familia, mediante regulaciones en el proceso migratorio. Estefanía Vaca, Decisión Ecuador 2021. Estamos presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Coronel, esas son básicamente sus propuestas, ya vamos a hablar por ellas en un diálogo. No es un monólogo, no es un discurso, no es una declaración, es una conversación. Pero primero, antes de hablar de su programa de gobierno, tengo una duda. ¿Por qué es candidato? Usted ya fue presidente. ¿Por qué es candidato si sabe que no va a ganar? A ver, yo soy candidato porque amo a mi país. Yo soy candidato porque es política, digo, amigos que nos están mirando y escuchando, soy el mejor candidato. Soy el único que tiene experiencia en gobernar. Recibí un país en crisis con 2 meses de salarios y asignaciones que no pagó el presidente Gustavo Noboa y que me dejó a mí 730 millones en atrasos porque no se pagó asignaciones a los municipios, a las prefecturas, a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, trabajadores de la salud, maestros, federaciones deportivas. No se pagó los servicios de la deuda. No éramos sujetos de crédito internacional. Una situación en cuanto a atrasos en sueldos y salarios parecido al que tenemos actualmente. Nos pusimos a trabajar porque para eso me eligieron. Ecuador se puso al día. Les comenzamos a pagar al sector público antes que finalice el mes. Ahora pues que el Ecuador está en crisis, esa experiencia positiva, esa experiencia exitosa la quiero poner a disposición del pueblo ecuatoriano. Yo no estoy desesperado por ser presidente, yo ya fui presidente. Y cuando los analistas y los escritores reflexionen y lo hagan con objetividad, tendrán que reconocer que el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, tanto en la parte social como en la parte económica, es el de Lucio Gutiérrez. Entonces, no estoy desesperado. Yo actúo por patriotismo. Es más, la historia le juzgará a usted, obviamente. Y lo que usted ha dicho seguramente estará en el balance que de su gestión haga la historia. Mi pregunta concreta era, usted sabe que no va a ganar esta vez. Todas las encuestas, incluso las correístas más desesperadas por subir las cifras de los chimbadores para tratar de bajar a los candidatos que le van a ganar al señor Arauz,
dicen que usted tiene menos de 1% de intención de voto. ¿Para qué es candidato? Le recuerdo, señor licenciado Ortiz, que lo mismo me decía usted cuando me entrevistaba en Teleamazonas pero usted no hace aproximadamente 18 años, y me mostraba las encuestas. Me decía, pero vea, Lucio, si usted pues no aparece en las encuestas, no tiene ni el 1%, mientras que Rodrigo Borja tenía como el 20%, como el... cantidades superiores. Gané la presidencia de la República. O sea, así que va a ganar. las encuestas pues hay que mirarlas, pero generalmente en el Ecuador siempre se han equivocado, nunca han acertado. En todo caso, pues las encuestas nos sirven para redoblar, para triplicar el esfuerzo, porque repito, yo no estoy desesperado por ganar la presidencia de la República, yo quiero servir a mi país. Es más, estuve 2 meses y medio producto del COVID con oxígeno las 24 horas del día. Tengo prescripción médica de quedarme en mi casa, de no salir, de no recorrer el país, porque si me contagio, como me han dicho los médicos, eso sería letal. Sin embargo, corro el riesgo porque amo a mi país, porque sé que soy la mejor opción y porque me preocupa muchísimo que el Ecuador pueda ser otra Venezuela. Perfecto. Coronel, espero que no se contagie, por supuesto. Vamos a empezar a hablar de su plan de gobierno, pero quiero empezar enganchándome con su última referencia a lo que usted se contagió del COVID. Usted en su programa, en su plan de gobierno, 18 páginas, tiene 2 líneas, nada más que 2 líneas dedicadas a la pandemia, que es evidentemente la mayor crisis que tiene este momento el país. Y lo que dice en su plan de gobierno, lo cito textualmente, se promoverá la provisión de vacunas, para lo cual se harán acercamiento con los países y los laboratorios involucrados. Eso es todo lo que dice su plan de gobierno, que no solo que es una mención, diría yo, que insignificante, sino que dice que va a hacer lo que ya se está haciendo: hablar con los países y los laboratorios que producen vacunas para tratar de traerlas al país. Eso es todo lo que puede proponer en materia de pandemia. A ver, lo que vamos a hacer en todos los sectores del país es invertir y mejorar la situación actual que tenemos. Lo propio en salud, invertir y mejorar la salud. Pero como usted sabe, para invertir y para mejorar la salud, la educación y todos los sectores sociales del país, se necesita dinero. Actualmente no hay dinero ni para pagar sueldos. Entonces tenemos que primeramente generar recursos. ¿Cómo vamos a generar recursos? Convirtiendo al Ecuador en un centro financiero internacional, permitiendo que venga la banca extranjera al Ecuador y en base a la competencia con la banca privada ecuatoriana, bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 4%, ojalá del 3% de interés anual, con lo cual habrá dinero barato para que todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, puedan hacer préstamos baratos, invertir en los sectores productivos y generar empleo. La gente con empleo va a consumir y a través del pago del IVA el gobierno tendrá recursos que con eso sí se puede invertir y equipar a los hospitales, dar medicinas a los hospitales, construir más hospitales, construir más dispensarios médicos, Coronel, contratar más médicos. Suena muy bien, pero es inaplicable. El consumo está absolutamente desplomado, usted lo sabe, usted lo siente, lo sentimos todos. Y además usted plantea en su programa de gobierno bajar el IVA, es decir, el IVA va a ser el sostén económico de su gobierno y sin embargo usted propone bajarlo. Sí, el licenciado Ortiz y amigos que nos están mirando y escuchando, contrariamente a lo que piensa el gobierno, contrariamente a lo que piensan y sostienen algunos economistas que piensan que subiendo los impuestos van a subir las recaudaciones, eso es completamente falso. Cuando un país está en crisis como el Ecuador, el que tiene que ajustarse los cinturones, el que tiene que reducir el gasto público es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, hay que bajarle los impuestos, hay que darle empleo. ¿Qué vamos a hacer para reducir el gasto público? A través de un referéndum aprobaremos una nueva constitución en donde vamos a reducir drásticamente los sueldos y salarios en el sector público. Nadie podrá ganar más de $3,000, comenzando por el propio presidente de la República. Vamos a reducir drásticamente el número de asambleístas a menos de 60. Habrá 2 asambleístas por cada provincia, más un asambleísta por cada 1.000.000 de habitantes. Vamos a eliminar todos los privilegios, entre ellos las pensiones vitalicias de los expresidentes de la República. Vamos a terminar con el financiamiento para las campañas electorales, de tal manera que los candidatos realicen debates
como la entrevista que usted me está realizando, muchas gracias por ello, para que el pueblo conozca a los candidatos y conozca cuáles son las propuestas de los candidatos. Estos debates tendrá que organizarlos el Consejo Nacional Electoral. De esta manera, el gobierno reduce el gasto público. De esta manera, el gobierno es el que se ajusta a los cinturones y al pueblo, bajándole el IVA. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le damos mayor capacidad de consumo. El pueblo va a consumir más y a través del pago del IVA, el gobierno va a tener más ingresos. Bajando los impuestos, bajando el IVA, baja la evasión tributaria y el gobierno pues tendrá más ingresos, porque si el IVA se sube al 15%, contrariamente a lo que piensa el gobierno, se reduce la capacidad de compra del pueblo ecuatoriano, van a comprar menos, aumentará la evasión tributaria y al final del día vamos a tener menos ingresos. Si fuera eso tan automático, no habría que bajar el IVA del 12 al 10, sino eliminar el IVA. Si es que eso va a alimentar el consumo y al alentar el consumo va a haber más actividad económica, pues desaparezcamos el IVA. No suena muy realista esa propuesta. Todo lo que yo estoy mencionando ya lo hicimos en nuestro primer gobierno. Y yo tengo el récord, en el año 2004 la economía creció al 8.82%, la más alta de toda la historia del Ecuador. Me parece que es el segundo crecimiento más alto del mundo. Y la pobreza se redujo a más del 4% anual, la más alta desde 1830 hasta el día de hoy. Pero las cifras no son muy claras. En el periódico digital Primicias, usted menciona que la economía del Ecuador en el gobierno, estoy leyéndolo, la economía del Ecuador en el gobierno de Lucio Gutiérrez creció al 9%, el doble de lo que creció Chile. Primicia cita a Ecuador Verifica y dice que eso no es cierto, dice concretamente que eso es falso, que el Ecuador creció al 2,7% en 2003, al 8,2% en 2004 y al 5,3% en 2005, es decir, menos que Chile, que creció respectivamente 4,1%, 7,1% y 5,7%. A ver, son publicaciones mutiladas, son publicaciones recortadas, son publicaciones interesadas para hacerle quedar mal, obviamente en este caso a Lucio Gutiérrez. ¿Qué es lo que yo he afirmado? Que en el año 2004, la economía creció al 8.82%, datos del Banco Central. Pero bueno, me voy a quedar con el 8.2. 8.2 es más que 7. El Ecuador creció más que Chile. El Ecuador recibía más inversión extranjera que Chile. Y el ejemplo que yo he dado es que si no había el golpe dado por los militares en contra de Lucio Gutiérrez, en el año 2005 hubiéramos firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea, el acuerdo comercial con los Estados Unidos, y así como sucedió en Chile, que recibía menos inversión extranjera que el Ecuador, así como sucedió en Perú, en Colombia, que recibían menos inversión extranjera que el Ecuador, las inversiones se multiplicaron por 10, por 12, por 15. Y hoy Chile recibe sobre los 18.000 millones de dólares de inversión, Colombia sobre los 15.000 millones, el Perú sobre los 12.000 millones, mientras que el Ecuador, en lugar de subir, hemos decrecido a la tercera parte, a 500 a 600 millones de dólares. A eso me refería, pero así como en una ocasión, cuando yo dije que puedo ser el mejor aliado de los Estados Unidos en la lucha por lograr la paz en el mundo, en la lucha por reducir la pobreza en el mundo, en la lucha contra la corrupción en el mundo, en la lucha contra el terrorismo en el mundo, en la lucha contra el narcotráfico en el mundo, mutilaron mis declaraciones y hasta hacían burlas diciendo que me declaré el mejor aliado de los Estados Unidos. Hoy es una publicación más o menos parecida, pero no pueden dejar de reconocer que en el año 2004 al 2005 el crecimiento de la economía en el Ecuador fue superior al de Chile. A eso es a lo que yo me refería, y básicamente pues el Ecuador debería estar en una situación igual o mejor que Chile si no había el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez y no en la situación calamitosa en la que nos encontramos en la parte económica, social y fundamentalmente en la parte ética. Coronel, a eso es a lo que yo me refería. Usted evidentemente está basando su campaña en los logros de su gobierno. Perfecto. Quisiera hacerle unas pocas preguntas, preguntas cortas, respuestas cortas con respecto a lo que hizo en su gobierno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, usted pactó con Bucaram, ¿volvería a hacerlo? No pacté ni volvería a pactar con Bucaram, obviamente. Usted son cosas eliminó, que se dicen. Usted atentó contra una Corte Suprema de Justicia legítima y además de buen nivel. Instauró la Pichicorte, ¿volvería a hacerlo? No. ¿Cuál es la verdad? Que cuando yo vine a entregarme voluntariamente al penal García Moreno,
tenía 94 demandas en la Fiscalía General del Estado, entre ellas que yo le traje a Bucarán, que yo nombré a la Pichicorte, que yo era responsable de los disparos que con pistolas de fuego se hicieron desde el Ministerio de Bienestar Social, a más de una serie de calumnias que con mi hermano Gilmar tenía pozos petroleros, que tenía depositado en cuentas nacionales e internacionales muchísimo dinero, que teníamos casas por todo el país, haciendas, bueno, un sinnúmero de calumnias. Gané todos los juicios, repito, incluido el juicio en el que me acusaban de traerle a Bucarán, incluido el juicio en el que me acusaban de la Pichicorte y de haber disparado desde el Ministerio de Bienestar Social, que todo fue parte de un ¿qué me está diciendo? ¿Que usted no instaló la Pichicorte internacional? ¿Perdón? Usted tumbó la Corte de Justicia, la de 1998, que había sido elegido después de un proceso de selección bastante pulcro, y puso la Pichicorte. Y la Pichicorte lo primero que hizo es absorber a Bucaram, o sea, darle la posibilidad de que regrese al país. Todo eso fue un pacto político. Mire, si eso sería cierto, no es cierto, pero si eso sería cierto, ¿por qué no le tumban al actual presidente Lenín Moreno? Él le trajo a Bucarán. ¿Por qué no le tumbaron a Rafael Correa? Él metió las manos en la justicia para proteger las fechorías del gobierno de Rafael Correa y para perseguir a los adversarios políticos. Es puro cuento lo de la Pichicorte, es pura mentira lo de Abdalá Bucarán. Querían dar el golpe de Estado porque Lucio Gutiérrez estaba cobrando las deudas a los banqueros corruptos. Yo recuperé más de $1.000 millones de los 8.000 que se robaron los banqueros en el periodo bancario. Usted me está diciendo, coronel, usted dice, ¿por qué no lo tumban a Lenín Moreno? ¿Por qué no lo tumbaron a Rafael Correa? Usted intentó dar un golpe de Estado. ¿Volvería a hacerlo? No, porque jamás he intentado un golpe de Estado. Pero ¿cómo que no? Pues, disculpe que me sonría, pero dígame contra quién intenté dar el golpe. Pero todo el país lo recuerda, pues usted el 20 de enero del año 2000 se levantó en armas contra el gobierno del presidente Maguad. Pero es que recordemos todo. Los banqueros, con la anuencia del gobierno, nos robaron a los ecuatorianos más de $8.000 millones. El pueblo reclamaba por su dinero. 58 personas se suicidaron porque no podían recuperar su plata. Miles de empresas quebraron. Cientos de miles de ecuatorianos emigraron al exterior. Una situación de dolor. Y yo, estando a pocas semanas de ir con mi familia como agregado militar a los Estados Unidos en una misión diplomática, todo sacrifiqué porque soy un soldado de honor, porque los soldados no estamos para reprimir al pueblo. Lo que usted me está diciendo es que en determinadas circunstancias se justifica un golpe de Estado y por eso usted lo dio y lo volvería a dar si fuera el caso. De ninguna manera se justifica un golpe de Estado. Pero entonces, yo no di el golpe de usted? Estado. Recordemos la historia. Mientras nosotros estábamos en el Congreso, el general Carlos Moncayo, hermano de Paco Moncayo, que actuó en el golpe contra Lucio Gutiérrez, fue a quitarle el respaldo al presidente Yamil Maguad. Son los generales los que dan los golpes de Estado en el Ecuador y en el mundo, no los coroneles. Nosotros protestamos contra ese acto de corrupción del gobierno y por mi protesta a mí me encarcelaron 6 meses, me dieron la baja del ejército y obviamente pues hasta puse en peligro mi vida. Yo no di un golpe de Estado, porque dar un golpe de Estado es para quedarse en el poder. Yo no estuve ni medio segundo en el poder. Muy bien. Mi actitud fue cívica y patriótica, nada más. Respeto su versión, coronel. ¿Usted pactó con Pachacuti y el MPD volvería a hacerlo? Por supuesto que sí, pero siempre y cuando hay entendimiento en los líderes indígenas y del MPD. ¿Qué les dije yo? Que la economía no se maneja ni ideológica ni políticamente, que la economía se maneja técnicamente y los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de toda la nación, con prioridad a los más pobres, porque ellos querían una última que pregunta, no haga... Una última pregunta en esta línea. Usted fue acusado de poner lo hizo, puso parientes en cargos públicos, fue acusado de nepotismo, ¿volvería a hacerlo? No, pero también hay que aclarar que solo 3 hermanos estuvieron en cargos públicos. Un cuñado, menos de 2 meses, una hermana, menos de 2 meses en un cargo secundario, y otra hermana estuvo cerca de 2 años como parte del consulado del Ecuador en Argentina, pero no lo volveré a hacer. Pero también recordemos rápidamente, el hermano de Gustavo Noboa, Ricardo Noboa, era presidente del CONAM. El CONAM era como 5 ministerios
y ahí no se dijo absolutamente nada. El hermano de Heinz Meller era canciller Heinz Meller, canciller, el hermano embajador en Alemania, ahí no se dijo nada. Pero Lucio Gutiérrez pone a una hermana de secretaria en un cargo secundario en el Banco del Estado, y bueno, y fue el escándalo. Pero estoy de acuerdo, eso no puede volver a suceder, y sí es un error. No nepotismo, porque si no me hubieran sancionado cuando vine a entregarme, pero es un error político que no lo voy a volver a repetir. Muy bien, coronel, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, volveremos con usted enseguida para seguir hablando de sus propuestas en su campaña por ser presidente de la República desde el 24 de mayo del año que viene. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. Gracias, coronel Gutiérrez. Continuamos con usted. Usted habló de una mega consulta popular. ¿De qué se trata? Se trata de justamente convocar al pueblo ecuatoriano para hacer cambios fundamentales. Porque como yo les he dicho, si yo soy presidente, es para darle un giro de 180 grados al Ecuador. Yo no voy a ser un presidente florero. Voy a hacer cambios, pero trascendentales, para eliminar la corrupción del Ecuador y para que el Ecuador vuelva a crecer como en el año 2004. Cambios como cuáles. Entonces, como no puedo mandar esas leyes por el Congreso, que no los van a aprobar nunca y las van a desfigurar, y convocar a una consulta popular es muy demoroso, es muy costoso, el pueblo tiene que acudir 4 veces a votar. En cambio, en una mega consulta popular, perdón, el pueblo usted me dijo, usted dice que no a una constituyente. No a una constituyente. Sí a una consulta. Cuesta mucho, ya. Se demora mucho tiempo y van a desfigurar. Por ejemplo, ellos no van a aprobar la cadena perpetua a los políticos ladrones. Ellos no van a aprobar la ley de justificación y confiscación de bienes a los políticos ladrones. Entonces, eso tiene que aprobarla el pueblo ecuatoriano. Ellos no van a aprobar una reducción radical del número de asambleístas a menos de 60. Ellos no van a aprobar bajarse los sueldos a menos de $3,000 en el sector público. ¿Eso consultaría usted en ese referéndum que piensa convocar? Sí, por supuesto. Ellos no van a aprobar. Pero no es una nueva constitución en reemplazo del mamotreto de Montecristi. Por supuesto, es una nueva constitución. Es más o menos a la usanza de lo que se hizo en 1978, cuando nos consultaron al pueblo ecuatoriano. Aquí está la constitución de 1945, aquí está la nueva constitución, escoja pueblo ecuatoriano. Hoy haremos lo mismo, aquí está la nueva constitución con lo mejor de la constitución de 1978, con la mejor de la constitución de 1998, que fue una muy buena constitución, y con lo mejor, especialmente en derechos humanos, que tiene la actual constitución. Y aquí está la constitución del 2008, escoja pueblo ecuatoriano. Y estamos seguros de que el pueblo va a escoger una nueva constitución en donde pues se elimine toda la posibilidad de corrupción, de impunidad vamos al tema, tiene la actual constitución. Vamos al tema de corrupción. Usted dice, y esto es textual de su plan de gobierno, cadena perpetua para quienes roben dinero público. ¿Pueden nuestros jueces, con todas las dudas que hay sobre el manejo de la justicia, en especial desde que el gobierno correísta le metió la mano con tan malas intenciones, se puede poner la libertad de personas por el resto de su vida en manos de esos jueces? Es un riesgo, pero también por eso los jueces y fiscales que cobren por sus sentencias también pues irán a cadena perpetua. Entonces, si algún juez o fiscal sanciona arbitrariamente a alguien que no debía ir a cadena perpetua, o no sanciona a alguien que sí debía ir a cadena perpetua, pues ese juez y fiscal también serán sancionados. ¿Y quién sancionará al juez? ¿Qué juez sancionará al juez? Bueno, hay la primera instancia
y hay la segunda instancia, en donde pues los jueces, como lo hemos nosotros mencionado, la carrera judicial será estrictamente realizada en base a la probidad, en base a la honradez de los jueces y fiscales, y las vacantes se llenarán por cooptación para que no haya la mano del gobierno o de los políticos. Todos hemos aprendido, tengamos o no culpa. Yo he admitido un porcentaje político en el tema de la justicia, pero todos hemos aprendido. Si a estas alturas no hemos aprendido que meterle la mano a la justicia, al final del día nos complica la vida a todos los ecuatorianos, bueno, entonces nunca vamos a aprender las cosas. Claro. Pero hay algo más. Dígame. Vamos a convertirle a mi gobierno en un gobierno técnico a través del Ministerio de la Tecnología, que lo vamos a crear. Y con el Ministerio de la Tecnología vamos a implementar la tecnología que se conoce como el blockchain, que ya lo han implementado algunos países del primer mundo y que es inviolable a la corrupción. ¿En qué consiste la tecnología del blockchain? El blockchain, que es una tecnología, trabaja con inteligencia artificial, es decir, con una inmensa base de datos en donde están todos los valores de lo que se compra y se vende en el Ecuador y en el mundo. Los precios unitarios de la construcción de carreteras, hospitales, proyectos hidroeléctricos, edificios públicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ecuatorianos, imposible que vuelvan a haber sobreprecios. Coronel, esa tecnología cuesta muchísimo dinero. Y usted decía hace muy pocos minutos que no hay dinero ni para las vacunas. Sí, pero justamente a través de convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, ahorrando recursos. Licenciado Ortiz y amigos que nos están escuchando, cuando un presidente no roba, ni deja robar a sus ministros y funcionarios, el presupuesto alcanza para todo. Yo tenía un presupuesto de apenas 6.400 millones de dólares y me alcanzaba para todo, para pagar a tiempo al sector público, para hacer obra en todo el territorio nacional, para reducir la deuda pública total y hasta para ahorrar. En cambio, ahora, y con Correa, presupuestos de 40.000 millones de dólares, como la plata se robaba, no alcanzaban ni para pagar sueldos, por eso nos dejan una deuda impagable de alrededor de 70.000 millones de dólares. Usted habla de emitir un decreto honrado, para impulsar el empleo inmediato. ¿Cómo? Suena lindo, pero ¿cómo? Sí, el empleo inmediato es el mismo concepto. El gobierno se ajusta a los cinturones. El gobierno no cobra impuestos a los empresarios, a los empleadores, que le den el primer empleo a los jóvenes recién graduados de las universidades o de los institutos tecnológicos y a los ecuatorianos que están desempleados. ¿Por qué? Porque después de esos jóvenes con empleo, esos ecuatorianos desempleados van a consumir y a través del pago del IVA, que estará en el 10%, el gobierno va a tener ingresos que hoy no los tengo. Entonces ganamos todos. Gana el pueblo, que va a tener la alternativa de un empleo, gana el empleador, que en esta situación de crisis no va a pagar impuestos, y también gano yo como gobierno, porque a través del consumo voy a tener ingresos para invertirlos y mejorar la salud, la educación y todo el país. Coronel, palabras más, palabras menos, todos los candidatos presidenciales, excepto un par de radicales, proponen eso. Mire, la gran diferencia es que yo ya lo hice, porque decir voy a hacer esto, es una cosa que a lo mejor sí lo hacen, a lo mejor no lo hacen. Y nadie he escuchado que están mencionando cómo van a conseguir recursos. El único que ya lo hizo soy yo. Y esa es la gran diferencia, y esa es la gran ventaja, y ese es el aspecto por el cual tomé la decisión de correr este reto, que no es fácil. Me enfrento a personas que tienen muchísimo dinero. Por un lado, unos pues a través de su banco y otros a través del robo a los dineros del pueblo ecuatoriano. 400.000 mensuales en publicidad a través de las redes sociales. Yo estoy gastando cero en propaganda a través de las redes sociales. Y estoy tratando de que el pueblo haga conciencia, de que el pueblo multiplique este mensaje. Si el pueblo quiere que el Ecuador cambie positivamente, ahí está Lucio Gutiérrez. Usted habla de que la gente tenga derecho a portar armas para defenderse.
Esta es una idea que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Si usted me menciona a los Estados Unidos, le diré que los Estados Unidos, esa es una tradición que nació antes de que nazcan los Estados Unidos. Esto fue parte de esto fue incluido en la segunda enmienda de la Constitución de 1787. ¿Cómo va a permitir que los ecuatorianos andemos con armas y que nos defendamos? ¿No sería mejor tener una policía eficiente y un ejército eficiente? No, porque no podemos tener un policía para cada ciudadano. Además, entonces, ¿qué propone usted? ¿Una pistola para cada ciudadano? ¿Propone usted una pistola para cada ciudadano? Gobierno, muchas de las cosas que estoy proponiendo es lo que ya hicimos en mi primer gobierno. En mi primer gobierno teníamos la ley para portar armas y nadie la mal utilizó. Nadie asaltó un banco, nadie asaltó un local público, nadie... Más bien bajó el nivel delincuencial en el país y casi que no se conocía el sicariato. Entonces hoy el permiso para portar armas con los debidos exámenes, el debido control de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es para la gente que va a tener peligro, para la gente que está en el comercio, para los agricultores, para los ganaderos y para el público en general, Coronel, para evitar que los sicarios sigan asesinando a mansalva, a sangre fría, sin darle la más mínima oportunidad al ciudadano ecuatoriano para que se defienda. Mi gobierno protegerá al ciudadano, no al delincuente. En cada pregunta que le hago, coronel, usted se remite a lo que hizo en su gobierno. Y cada vez que habla de su gobierno, lo habla como un gobierno, lo menciona como un gobierno perfecto, ideal, que no cometió errores, que tuvo todos los aciertos del mundo. ¿Por qué lo derrocaron entonces? ¿Por qué la gente salió a las calles contra usted? Buena pregunta. Porque soy el único que recuperé más de $1,000 millones de la plata que se robaron los banqueros. Encarcelé a 5 banqueros y a los que no querían pagar les incauté bienes, entre ellos al hermano del ingeniero León Febres Cordero. Esto irritó a la oligarquía ecuatoriana, se unieron, se levantaron, compraron a los generales traidores. Yo me enteré 4 meses antes del golpe. ¿Quién compró a quién? Demos nombre. Usted dice le compraron a generales traidores. ¿Quién le pagó al general qué para que dé un golpe de Estado? Nombres: vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del Comando Conjunto. A él le pagaron. Hubo billetes de por medio. General Luis Aguas, comandante general del Ejército. ¿Lo compraron también? Ayala, comandante de la Fuerza Aérea. Ellos son los que me quitan el respaldo y en ese momento se cae el gobierno. Los banqueros salieron libres, no se ha vuelto a cobrar un solo dólar más de la plata que se robaron los banqueros y todo lo que yo incauté, incluido al hermano del ingeniero Febres Cordero, fue devuelto. Nada se hace gratis, ecuatorianos, y menos un golpe de Estado que ha significado tanto dolor, tantas lágrimas al pueblo ecuatoriano, y que yo sabía 4 meses antes, porque los propios diputados social cristianos, el propio Pascual del Chopo, me comunicó y me pidió que cambie la cúpula militar, que los generales se reunieron con León Febres Cordero, que está listo el golpe de Estado. Yo me reuní con los generales, les convoqué a mi despacho, les increpé que estaban conspirando contra mi gobierno, me juraron lealtad, y eso sí me duele que le hayan mentido, coronel, a su compañero de armas. Usted mencionó generales, contraalmirantes que habrían sido pagados para quitarle el respaldo y así hacer que su gobierno se desplome. ¿Quiénes les pagaron a esos militares? Se publican en todos los periódicos, no sé si, pero bueno, yo me comprometo a enviarle a usted titulares de prensa en donde se publica que Chávez financió el golpe de Estado contra Gutiérrez en Ecuador. En el periódico El Universo, fecha 24 de julio del año 2011, se publica que en el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso financiado por el gobierno de Venezuela, con la participación de las FARC, con la participación de cubanos y terroristas ecuatorianos para evitar la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Es decir, el coronel Chávez, el presidente de Venezuela, les pagó a estos oficiales generales para que le retiraran el aporte y usted se cayera. Y así, eso es lo que no entiendo. El coronel Chávez trataba de beneficiar a las oligarquías ecuatorianas que según usted fueron quienes se beneficiaron del golpe. Así es. Fue un complot entre la oligarquía internacional liderada por Hugo Chávez y la oligarquía ecuatoriana liderada por León Febres Cordero, porque los propios diputados social cristianos, Pascual del Chopo, me comunicó: Lucio, cambia la cúpula militar. Los generales se reunieron con León Febres Cordero,
con Miguel Orellana, que en paz descanse, y con Javier Neira. Está listo el golpe de Estado. Los diputados socialcristianos no querían el golpe de Estado. Se reunieron con el general Paco Moncayo, que también es otro golpista, y con el prófugo de la justicia, el prefecto de la época, el economista Ramiro González. Miren cómo es la justicia divina. Ellos se reunieron para dar el golpe contra Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez aquí disfrutando de la felicidad que consiste estar en el Ecuador, y Ramiro González, prófugo de la justicia por haberse robado el dinero del pueblo ecuatoriano. Una última pregunta en este bloque, coronel, y siempre referido al tema de la corrupción. Usted habla de una ley de justificación de bienes y dice en su programa de gobierno para que los funcionarios públicos demuestren cómo adquirieron sus bienes. Esto significa revertir la carga de la prueba. Esto es eliminar el principio jurídico básico de la presunción de inocencia. En este caso habría que pasar a una presunción de culpabilidad, y quien es presuntamente considerado culpable tiene que demostrar su inocencia, es decir, poner patas arriba a la legalidad. A ver, ecuatorianos, por eso les digo, si quieren cambios radicales, si quieren un presidente que y cambie la historia corrupta del país, voten por mí. Si quieren que todo siga como está, que los derechos humanos de los delincuentes, que cuidado se meta preso a la familia, bueno, hay 16 alternativas. Ustedes decidan. Como decía el libertador Simón Bolívar, y yo bajaré tranquilo a mi sepulcro. Yo les digo lo que hay que hacer en base a mi experiencia. Y como presidente, soy el más exitoso, según las cifras sociales y económicas, de toda la historia del Ecuador. Entonces, si quieren que el Ecuador vuelva a ser mejor que en el primer gobierno de Lucio Gutiérrez, voten por mí. Si quieren que todo siga igual, voten por los otros candidatos. Pero yo no voy a permitir que los políticos se roben impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano. Yo sí tengo calidad moral. Hacemos un corte, volveremos con la parte final de este programa. Tengo todavía preguntas para usted, coronel. Con gusto, con gusto. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. FM Mundo 98.1. 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario. En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Ven a Equavagen y llévate tu Volkswagen Virtus con motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, con máxima nota de seguridad Latin NCAP, el sedán ideal para tu familia, desde 17.990, incluido impuestos. El Volkswagen para la versión que eres hoy. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. En Hospital Metropolitano tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. FM Mundo
15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario. Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5. La vida y trayectoria de nuestro invitado. Tercer y último bloque de Decisión Ecuador 2021. Vamos a ver la trayectoria, la vida del expresidente Lucio Gutiérrez, quien aspira una vez más a ser presidente del Ecuador. Lucio Gutiérrez Borbúa nació en Quito un 23 de marzo de 1957. Es candidato presidencial por el Partido Sociedad Patriótica, exmilitar e ingeniero civil. Fue presidente constitucional desde el 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005. En 1989 contrajo matrimonio con Jimena Bohórquez, a quien conocía desde la niñez y con quien tiene 2 hijas, Karina y Viviana Gutiérrez Bohórquez. En 1996 fue designado edecán del expresidente Abdalá Bucaram y tras su destitución ocupó el mismo puesto con el presidente interino Fabián Alarcón. El 21 de enero del año 2000, Gutiérrez propició la caída de Yamil Maguad tras el congelamiento de los depósitos bancarios y el incremento del precio de la gasolina en casi un 150%. Desde hoy en adelante, los primeros serán ustedes, los del pueblo. Y los que siempre se han beneficiado del pueblo, hoy es su deber patriótico, hoy es su deber histórico de desprenderse de lo que han adquirido en buena o en mala forma y apoyar a esta decisión del pueblo ecuatoriano. Esa misma fecha fue arrestado por golpista y confinado en el Fuente Militar Atahualpa, donde permaneció durante 120 días, hasta que el Congreso le otorgó la amnistía. Una vez libre, conformó el movimiento político Partido Sociedad Patriótica. 2 años más tarde, presentó su candidatura a las elecciones presidenciales del 2002, contienda que lo llevó a triunfar en las 2 vueltas electorales realizadas el 20 de octubre y el 24 de noviembre. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Para 2005, Gutiérrez insultaba a los periodistas y amenazaba a sus opositores. En su gobierno intentó implementar una ley de comunicación por medio de la cual podría ejercer control sobre los medios. Luego de la destitución de los jueces y la instauración de la Pichicorte, la oposición denunció a Gutiérrez como un dictador, ante lo cual se autodefinió como dictócrata. A causa de los ofrecimientos incumplidos, las contradicciones y el retorno de Bucaram, los ciudadanos salieron a manifestarse en su contra, recibiendo el título de forajidos. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el 15 de abril, por medio de decreto ejecutivo número 2752, Gutiérrez declaró el estado de emergencia nacional, en el cual dispuso la cesación de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estableció como zona de seguridad a la ciudad de Quito y suspendió varios de los derechos civiles de los ecuatorianos. El 20 de abril, luego de un incremento de intensidad en las protestas, el alcalde de Quito, Paco Moncayo, ordenó cerrar las entradas a la ciudad, impidiendo el paso de los buses con simpatizantes de Gutiérrez. En la mañana de ese día, las manifestaciones se tomaron el edificio del Ministerio del Bienestar Social, el cual quedó destruido e incendiado. Ante esta acción, Gutiérrez salió de Carondelet por los techos a bordo de un helicóptero del ejército y más tarde el Congreso Nacional decidió su destitución. Al ser destituido, recibió asilo por el gobierno de Brasil. A mediados de mayo, renunció al asilo y se trasladó a los Estados Unidos. Fue entonces que el 7 de junio prometió volver al Ecuador para retomar el mando. Estas declaraciones propiciaron una denuncia por parte del gobierno ante la Fiscalía General del Estado, la cual concluyó 15 días más tarde con una orden de prisión en su contra. Posteriormente se trasladó a Colombia, donde solicitó un nuevo asilo político, pero el 13 de octubre renunció y amenazó que al siguiente día regresaría al Ecuador para recuperar el poder. Aterrizó en Manta, donde fue detenido por miembros de la Policía Nacional para ser trasladado a Quito y conducido al penal García Moreno, donde fue recluido en un área de máxima seguridad. Más tarde fue trasladado a la cárcel 4,
donde permaneció hasta el 3 de marzo del año 2006, que fue absuelto por el presidente de la Corte Superior de Quito. Yo desmiento categóricamente que haya asistido a una reunión con el embajador de Estados Unidos en Colombia. Si hubiera habido, yo hubiera dicho sí. ¿En dónde estaba el problema? ¿En dónde estaba el supuesto delito? Simplemente yo les daba mi parecer de que en el Ecuador hubo un golpe de Estado, de que en el Ecuador se usurpó el gobierno que el pueblo legítimamente le dio a Lucio Gutiérrez. Participó en las elecciones presidenciales de 2009, donde quedó en el segundo lugar con el 28%, y se autoproclamó como líder de la oposición durante el segundo periodo del expresidente Rafael Correa. Para el 2013, Gutiérrez fue nuevamente candidato presidencial y en 2017 anunció su postulación como asambleísta nacional. Carolina Salazar, Decisión Ecuador 2021. Estamos presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Coronel, ¿de qué ha vivido usted todos estos años? Le pregunto por dos cosas. En primer lugar, porque usted dice que quiere eliminar las pensiones vitalicias para los expresidentes, con lo cual usted se quedaría sin pensión vitalicia. Y en segundo lugar, se lo pregunto porque de acuerdo al diario El Universo, entre el 2007 y el 2018, 12 años, usted solamente un año, el 2014, pagó impuesto a la renta y pagó solamente $258. ¿De qué vive? Digan lo que digan los opositores políticos, se paren de cabeza, realicen publicaciones, jamás podrán desmentir que mi gobierno es el mejor en cifras de toda la historia nacional. Eso debe quedar clarísimo. A ver, yo también pues le he refutado al periódico El Universo, porque clarito dice, impuesto a la renta. Cuando uno se produce renta, se paga impuesto a la renta. Yo estoy recibiendo 2 pensiones, la una por haber trabajado dentro de Fuerzas Armadas y la otra por expresidente del Ecuador, que ya viene con todos los descuentos. Sin embargo, pregunté en el año, creo que fue 2012, alguna cosa así, si tenía que pagar impuesto a la renta. Y me dijeron lo que yo estoy mencionando. Si usted tiene alguna renta, algún negocio, algo que produzca renta, tiene que pagar impuesto a la renta. Pero la pensión no es una renta. Entonces, usted su único ingreso son estas 2 pensiones, una como militar retirado, otra como expresidente de la República. No genera renta, de eso vive. Exactamente, de eso. ¿Y qué renta generó en el 2014, que ese año, a diferencia de todos los anteriores y todos los posteriores, sí pagó impuesto a la renta? Sí, porque tenía un emprendimiento que nuevamente lo retomé y tuve que dejarla en contra casi de mi voluntad, que es un emprendimiento de elaboración de bebida de guayusa, que me apasiona tanto o más que la política. Tuve que dejar en stand-by, termina este reto de llegar a la presidencia de la República y retomaré mi emprendimiento de elaborar guayusa y de generar empleo. Esto en el oriente ecuatoriano. ¿Qué libro está leyendo, coronel Gutiérrez? ¿Perdón? ¿Qué libro está leyendo? Yo pues he leído un libro que les recomiendo que se titula El Golpe, en donde pues hablo sobre el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez, y estoy preparando otro. ¿Qué libro está leyendo? Porque a mí me parece que una persona que no lee no tiene la cultura suficiente, y por lo tanto, si no tiene la cultura suficiente, no debe ni siquiera soñar con ser presidente de la República, ni siquiera ministro de Estado o alcalde o concejal. ¿Usted qué libro está leyendo? Ya le digo, leo El Golpe, estoy preparando otro libro, porque se han dicho muchas mentiras. Me sospecho que usted no está leyendo nada, coronel, me sospecho que no ha leído nada últimamente. Estoy escribiendo otro libro. Bueno, leo varios libros, yo leo muchos. Mencióneme uno, recomiéndeme uno. Leo, por ejemplo, El General en su laberinto. Recién, ese libro se publicó hace 25 años. Sí, sobre los últimos años del libertador Simón Bolívar. Leo y releo a nuestro presidente Velasco Ibarra. Leo y releo la historia ecuatoriana, que me encanta. Leo y releo la historia mundial, que igualmente me encanta. Ya que le gusta tanto la historia ecuatoriana, coronel, ¿cuál es la mayor crisis que ha sufrido el Ecuador en su historia?
Bueno, el país lamentablemente ha tenido crisis en varias épocas. Por ejemplo, cuando hubo la Revolución Juliana, igualmente el Ecuador estaba en crisis. Fueron un grupo de militares jóvenes los que salieron en defensa del pueblo ecuatoriano y por eso pues se conoce como la Rebelión Juliana. Pero creo que de las crisis más graves que hemos tenido es la actual, porque se conjuga no solamente la crisis económica y la crisis social, sino fundamentalmente la crisis ética, porque un país sin principios está destinado a desaparecer y lamentablemente hoy tenemos un Ecuador en donde hay alguna gente, cada vez son menos, pero dicen, por ejemplo, Correa robó, pero hizo obra. Esto es lo que tenemos que erradicar y por eso también estoy en esta lucha. Y dentro de nuestra propuesta está cambiar el pensum de estudios en la escuela y volverle a dar a los niños materias como cívica, como moral, como ética, como lugar natal, como historia de límites, como urbanidad, para que salgan ciudadanos formados en valores. Me permitiría con toda cordialidad, coronel Gutiérrez, recomendarle que relea la historia, porque creo que usted se ha olvidado de algunas crisis importantes del Ecuador, la de 1859, la de 1895, la de 1942. Me parece que hace falta una relectura de la historia. Para mí las dos crisis más graves son la actual y la de 1999, cuando hubo el atraco bancario por el feriado y el salvataje bancario. Las otras crisis fueron por falta de recursos, por golpes de Estado, por desestabilización, pero de alguna manera pues el país salía. Pero esta crisis de 1999 con el atraco bancario, pienso que sumada al robo descomunal que hubo durante el gobierno de Correa, son las crisis más graves y sobre todo desde el punto de vista ético que ha tenido nuestro país. Respeto su opinión, por supuesto, esa es la ventaja de ser liberal. Muchas gracias, coronel, por haber estado esta mañana aquí en este programa, con el cual empezamos una serie de entrevistas a los candidatos presidenciales. Le deseo la mejor de las suertes en su empeño y pues si es que logra la presidencia de la República, espero que enmiende los errores que cometió en su primer gobierno y sea un buen gobierno, porque el Ecuador esta vez sí necesita que no nos equivoquemos. Gracias, coronel. Seguiremos paso a paso su campaña electoral. Solamente para indicarle lo que se publicó en periódicos internacionales, Chávez financió golpe contra Gutiérrez en Ecuador. Pero hace un rato, cuando yo mencionaba primicias y después mencioné el Universo, usted les quitaba valor a la prensa y ahora me la exhibe. ¿Le creemos o no le creemos a la prensa? Pues, aclaro cosas, ¿no? Mire, también esto se publicó en el Universo. Fondos de Venezuela y de las FARC en campaña de Correa. Sí, eso lo sabemos. Muchas gracias, coronel. Le agradezco mucho por haber estado esta mañana en Decisión Ecuador 2021. Hasta pronto, coronel. Y hacemos un corte. A usted muchas gracias. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario. En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien. Ven a Equavagen y llévate tu Volkswagen Virtus con motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, con máxima nota de seguridad Latin N-Top, el sedán ideal para tu familia, desde 17,990, incluido impuestos. El Volkswagen para la versión que eres hoy. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. En Hospital Metropolitano tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario. Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. En resumen, decía yo al empezar este programa en referencia a la elección presidencial del 21 de febrero próximo, que si esta vez nos equivocamos, nos hundimos. Sí, nos hundimos. Y es que hoy el Ecuador está al borde del naufragio, dividido y enfrentado como tal vez no lo ha estado desde 1895, hace ya un siglo y cuarto, cuando en medio de un gran escándalo de alcance internacional se cerró bruscamente una era, el progresismo, y se abrió otra, la de la revolución liberal. No es tampoco una división como la de 1859, cuando el Ecuador estuvo a punto de desaparecer, partido entre 4 gobiernos y con su territorio en trance de ser repartido entre Colombia y el Perú. Pero al cabo de una década de autoritarismo, engaño y corrupción que empezó en 2007 y de una epidemia que está causando estragos inmensos en el mundo entero, el Ecuador podría convertirse en un estado fallido, sumido en la pobreza, la anarquía y la desesperanza, si en 2021 no escogemos un gobernante que sepa unir al país y que diseñe un proyecto nacional integrador y de amplio alcance, como lo hicieron, a pesar de todos sus errores y excesos, los presidentes que gobernaron después de las crisis de 1859 y de 1895, es decir, García Moreno y Eloy Alfaro. Sí, el peligro de equivocarnos es muy grande porque envueltos en las tinieblas de una crisis profunda, los pueblos, y esto ha ocurrido incluso en naciones consolidadas y avanzadas, tienden a someterse a líderes políticos sagaces y carismáticos, fuertes y ambiciosos, que por tener, retener o recobrar el poder son capaces de todo. Pero, como dijo el libertador Simón Bolívar en 1830, si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado no debería existir. No es una persona, en efecto, quien debe sacar al Ecuador de su crisis, no. Tenemos que sacarlo todos. Por eso debemos empezar por elegir un presidente que nos una, no que nos divida, que respete a los críticos, no que los ofenda y persiga, que sea tolerante, no que se crea dueño de la verdad, que comprenda que muchos ecuatorianos, y no solo los de su grupo, tienen la capacidad, la experiencia, los conocimientos y el patriotismo necesarios para aportar el país y mejorar la vida del prójimo. No volvamos a equivocarnos, ya lo hemos hecho muchas veces a lo largo de nuestra historia. Esta vez acertemos. Empecemos por conocer a los candidatos, su trayectoria, su experiencia, sus logros, sus planes, sus ideas y también su valor humano. Este programa aspira a ser un pequeño aporte en ese sentido. Yo me comprometo no a ser imparcial, no lo soy, pero sí a ser directo y veraz, fidedigno. Y cito una vez más a Bolívar: como amo la libertad, tengo sentimientos nobles y liberales, y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos. Escribió Simón Bolívar en 1814. Con esa cita me despido hasta el viernes próximo a las 8 de la mañana por FM Mundo, con la retransmisión de Radio Centro en Guayaquil y de Radio Antena 1 en Cuenca. Muchas gracias a todos. FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión
Elección Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Dirección de arte, Laili Quinteros. Realizadores y redes sociales, Camila Villacrés, Estefanía Vaca, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de Avanmed, te queremos sano, te queremos bien. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Cámara de Comercio de Quito. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.